Buenas tardes desde Hermandades del Trabajo del Centro de Madrid. De nuevo estamos aquí para ofreceros la segunda parte, segundo bloque de Los cabos sueltos de Gary. Esperamos lo sigáis disfrutando. El enigma de Helena Francis. Es casi imposible que haya alguien que no recuerde a Helena Francis. Algunos abuelos de hoy, y sobre todo bisabuelos, solían reunirse cada tarde en torno a la radio para escuchar los sabios consejos de aquella ilustre señora. Seguramente todavía guardan ecos de su cautivante voz. En 1947, Radio Barcelona puso en antena el consultorio de Helena Francis. Comenzó siendo un programa dirigido principalmente a la audiencia femenina. Los oyentes escribían cartas con preguntas de toda índole, desde cómo quitar una mancha de vino o de café hasta asuntos relacionados con la belleza, la jardinería, la cocina, el amor o la salud. Doña Helena Francis contestaba un promedio de 7 cartas diarias en la media hora que duraba la emisión. Fue tal el éxito del consultorio que se expandió durante 37 años en los que España entera esperaba ansiosa la hora señalada. Poco a poco las consultas se inclinaron hacia la temática sentimental y el programa añadía directrices para un comportamiento ético y sexual bañado en moralina. Eran los principios que interesaban al régimen imperante, promoviendo, más que nada en la mujer, excesiva tolerancia, paciencia y hasta sumisión. Hoy, afortunadamente, tanta candidez ya no se estila. Los comentarios políticos eran soslayados sin disimulo, pero en los años de la transición, su posición conservadora tuvo que virar hacia otra más liberal, acorde con la nueva realidad. No obstante, en su último período, los índices de audiencia decayeron y a principios de 1984 el consultorio se clausuró ante las protestas de los fieles seguidores. Se sentían traicionados por la inexplicable desaparición de esa misteriosa dama del dial que tanto apoyo les había brindado. Empezaron a circular rumores de que Helena Francis era un hombre. La hipótesis no estaba lejos de la verdad. Y aquí están, para quienes las desconozcan, las claves del enigma. La señora Francisca Bes era la esposa de uno de los Fradera, encumbrada familia catalana propietaria de una compañía de cosméticos y un salón de belleza, el Instituto Francis de Barcelona, situado hoy a unos 100 metros de la Plaza de Cataluña. La marca de sus productos era Helena Francis. Francisca fue la promotora de lo que llegaría a ser un fenómeno sociológico. Fraguó la idea del consultorio y hasta eligió la sintonía musical, la canción Verano Indio. En su andadura inicial contó con un equipo de guionistas que elaboraban las respuestas, derivando las preguntas de mayor complejidad a especialistas en cada materia. En 1982, el catedrático de la Universidad Carlos III y profesor en la Sorbona, Gerard Imbert, publicó Helena Francis, un consultorio para la transición, donde contaba que la señora Helena Francis en cuestión no existía. 13 años más tarde, en 1995, el periodista y escritor Juan Soto Viñolo, que se había convertido en guionista exclusivo del consultorio sentimental, escribió el libro Querida Helena Francis, donde desvelaba la identidad de la famosa consejera. Pero, en general, siguió sin saberse que la mítica voz no había sido la de una única persona, sino la de 3 locutoras, María Garriga, Rosario Caballé y, sobre todo, Maruja Fernández, quienes la habían ido encarnando por turno. Los oyentes indignados se consideraban víctimas de una estafa. Habían confiado ingenuamente en una doña Helena de carne y hueso que se les había hecho indispensable. Fue así que, ante la conmoción causada por la noticia, los responsables del programa declararon públicamente: Helena Francis existe y es un ente físico. Se trata de una señora muy digna, muy preparada y muy amante de su intimidad,
que tendrá en la actualidad entre 68 y 70 años. No es posible hablar con ella porque sigue una norma estricta de no conceder entrevistas ni aparecer en público. Añadieron una fotografía del rostro de Francis, presumiblemente prestado o contratado. Hoy solo cabe preguntarse si la función cumplida por el programa fue positiva o perjudicial. Sorprende que un joven Joan Manuel Serrat, una vez concluido el consultorio, compusiera una irónica canción en catalán titulada Carta póstuma a Elena Francis, que reflejaba un sentir popular y cuyo fragmento traducido transcribimos. Querida señora Francis, estoy desesperado, vivo en un purgatorio. ¿Os ha fallado el corazón o habéis decidido que ya es hora de que nos espabilemos sin instructora? ¿Quién nos hará compañía a los corazones solitarios? ¿Quién nos aclarará cuáles son nuestros derechos y deberes? No entiendo cómo sois capaz de hacernos esto. Nuestra relación ha sido de toda una vida y no podemos despedirnos así, a la francesa. Tened la atención de aclarar a esta buena gente cómo se han de vestir para ir a vuestro entierro. Este pintoresco enigma, digno de una mirada nostálgica a la radio, ya es historia. El advenimiento del gran monstruo de la televisión, con sus concursos, series y música en vivo, le arrebató su protagonismo sin piedad y para siempre. Los cuentos vagabundos. Ana María Matute, Barcelona 1925, dejó vacío su asiento K de la Real Academia. Es el 25 de junio de 2014. Escribió 15 novelas y 28 relatos. Sus novelas hilan el tema de la guerra civil y el egoísmo de una sociedad materialista. Fue Premio Planeta en 1954, semifinalista del Premio Nadal 1976, candidata al Premio Nobel de Literatura, Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 1894, Premio Nacional de las Letras Españolas al conjunto de su labor literaria 2007 y tercera mujer en recibir el Premio Cervantes 2010, el más prestigioso de la lengua castellana. No muchos escritores sabrían describir con más lirismo e imaginación lo que es un cuento, su género más cultivado. Pocas cosas existen tan cargadas de magia como las palabras de un cuento. Ese cuento breve, lleno de sugerencias, dueño de un extraño poder que arrebata y pone alas hacia mundos donde no existen ni el suelo ni el cielo. Los cuentos representan uno de los aspectos más inolvidables e intensos de la primera infancia. Todos los niños del mundo han escuchado ese cuento que no debe escribirse y lleva la voz en paisajes y figuras movidos más por la imaginación del oyente que por la palabra del narrador. He llegado a creer que solamente existen media docena de cuentos. Son viajeros impenitentes. Las alas de los cuentos van más allá y más rápido de lo que lógicamente pueda creerse. Son los pueblos y las aldeas los que reciben a los cuentos por la noche, suavemente y en invierno. Son como el viento que se filtra gimiendo por las rendijas de las puertas, que se cuela hasta los huesos con un estremecimiento sutil y hondo. Hay incluso ciertos cuentos que casi obligan a abrigarse más, a arrebujarse junto al fuego, con las manos escondidas y los ojos cerrados. Los pueblos los reciben de noche. Desde hace miles de años llegan a través de las montañas y duermen en las casas, en los rincones del granero, en el fuego, siempre de paso, como peregrinos. Por eso quienes los cuentan son los viejos, los desvelados y los nostálgicos. Los cuentos son renegados, vagabundos, con algo de la inconsciencia y crueldad infantil, con algo de su misterio. Hacen llorar o reír, se olvidan de dónde nacieron, se adaptan a los trajes y a las costumbres de allí donde los reciben. Los cuentos viajan todos los días y a través de todas las tierras. Allí, a esa aldea donde el tren no se conocía, el cuento llega caminando. El cuento es astuto, se filtra en el vino, en las lenguas de las viejas,
en las historias de los santos. Se vuelve melodía torpe en la garganta de un caminante que bebe en la taberna y toca la bandurria. Se esconde en los cruces de los caminos, en los cementerios, en la oscuridad de los pajares. El cuento se va, pero deja sus huellas, y aún las arrastra por el camino, como van ladrando los perros tras los carros, carretera adelante. El cuento llega y se marcha por la noche, llevándose debajo de las alas la rara zozobra de los niños. A escondidas, pegándose al frío y a las cunetas, va huyendo. A veces pícaro o inocente o cruel, o alegre o triste, siempre robando una nostalgia con su viejo corazón de vagabundo. Del tiempo de Maricastaña. Cada vez que oímos o utilizamos esta expresión, entendemos que se hace referencia a algo demasiado antiguo, pero ¿sabemos realmente de quién se trata? Si alguien se lo ha preguntado alguna vez, habrá dado por sentado que era producto de una vieja leyenda de vagos orígenes. No fue hasta el último cuarto del siglo XX que las investigaciones dieron con datos definitivos que corroboraron que este apodo no correspondía a ninguna invención. María Castaña nació a mediados del siglo XIV en Couto de Cereixa, pequeño pueblo parroquia en la provincia de Lugo, cuando Galicia dependía de la corona de Castilla. Siglo VIII. Odoario, obispo de Lugo, había sometido la ciudad a la hegemonía de la catedral por vía testamentaria, promoviendo incesantes conflictos y enfrentamientos entre autoridades civiles y religiosas. Siglo XII. 400 años después, el rey Fernando II de León, para apaciguar los ánimos, ratificó el testamento de Odoario. Como cabía esperar, no consiguió más que avivar la rebeldía y soliviantar al pueblo. Siglo XIV. 200 años más tarde. El reinado de Juan I de Castilla fue especialmente duro para el campesinado gallego y otros reinos europeos. La desesperación y el dolor asolaban la vida de las mujeres del campo y sus familias, no solo por la peste, malas cosechas, partos y enfermedades, sino por lo cruento de las guerras. A María Castaña le había tocado vivir más de 20 años de combates, robos, incendios, destrucción, motín y violaciones. Cuando parecía que todo se había estabilizado, un nuevo señor feudal de acendrado linaje, Fray Pedro López de Aguiar, obispo de Lugo, se instaló para regir la diócesis. Lleno de codicia y poder, al igual que muchos otros nobles, impuso tributos abusivos que rebasaban todos los límites con el inexplicable consentimiento del rey Juan. María Castaña resistió esta situación durante cierto tiempo, hasta que en 1386 entró en acción, erigiéndose en cabecilla de una revuelta contra el despotismo del obispado de Lugo, secundada por su marido, sus hijos y otras muchas madres con sus familias. Peleando juntos, se enfrentaron al recaudador de impuestos, quien resultó herido de muerte en una fatal escaramuza. Dada la dignidad honorífica del cargo del occiso, no es difícil imaginar los disturbios causados por este asesinato ni las represalias tomadas contra los insurrectos. El 18 de julio de 1386, María Castaña, su marido y sus hijos, según consta en un archivo episcopal, fueron obligados a confesar su crimen e injuria a la iglesia de Lugo. Como expiación de sus pecados y para poder ser enterrados en suelo sagrado con miras a una vida eterna, engrosando de paso las riquezas eclesiásticas, donaron a la Catedral de Lugo las heredades que poseían. Cedieron, además, 1000 maravedíes y juraron no volver a hacer daño a futuros recaudadores, ni al obispo, y hacer todo cuanto estuviese en sus manos para ayudarles. En 1986 fracasó el intento de dar a la calle lucense el nombre de esta bravía luchadora ante la negativa de los vecinos. Desconfiaban de la autenticidad histórica del personaje. Una vez probada su existencia, por fin cuenta Lugo desde el año 2000
con una calle llamada Rúa María Castaña, en memoria de una mujer que, pese a sus esfuerzos reivindicativos, no llegó a alcanzar el triunfo que anhelaba. Cuatro siglos más tarde. Apenas comenzado el siglo XVII, fue publicada en dos partes, en 1605 y 1615, la novela Don Quijote de la Mancha. Cervantes ensambló el idealismo del Renacimiento, del siglo XVI, en el personaje de don Alonso Quijano, con el realismo del Barroco del siglo XVII en el personaje de Sancho Panza. Contó cómo los ideales renacentistas entraban en crisis y daban lugar al pesimismo. Consiguió una fusión entre literatura y vida. Nos ilustró sobre cómo las novelas de caballería podían inspirar y condicionar la vida de los seres humanos. El Renacimiento exaltaba los placeres, la felicidad, el optimismo, la sencillez y el equilibrio. En el Barroco, en cambio, dominaban el desengaño, la desconfianza, la obsesión por todo lo referente a la muerte, la mezcla de lo bello con lo grotesco, de lo religioso con lo profano y del humor con la tragedia. Cervantes no era tan idealista como los pensadores del Renacimiento, pero tampoco reestructuraba la realidad como hacían los artistas barrocos. No le parecían convincentes ni la perfección ideal ni la realidad distorsionada. Prefería la verdad concreta de cada individuo en particular. Que todos los capítulos de El Quijote tienen su sabiduría no es ninguna novedad, y en el jugoso fragmento que sigue, sobre algunos consejos que don Alonso daba a Sancho, se refleja el espíritu renacentista que el caballero de la triste figura pretendía infundir al barroquismo llano e inocente de su rústico y leal escudero. No comas ajos ni cebollas, porque no saquen por el olor tu villanería. Come poco y cena más poco, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Sé templado en el beber, considerando que el vino en demasía ni guarda secreto ni cumple palabra. Ten cuenta de no mascar a dos carrillos ni de eructar delante de nadie. En lo que toca a cómo has de gobernar tu persona y casa, lo primero que te encargo es que seas limpio, que te cortes las uñas sin dejarlas crecer como algunos hacen, a quienes su ignorancia les ha dado a entender que las uñas largas les hermosean las manos. Anda despacio, habla con reposo, pero no de manera que parezca que te escuchas a ti mismo, pues toda afectación es mala. No andes desceñido y flojo, que el vestido descompuesto da indicios de ánimo abatido. Toma con discreción el pulso a lo que pudiere valer tu oficio. Si sucediere que des librea a tus criados, dásela honesta y provechosa más que vistosa y bizarra, y repártela entre tus criados y los pobres. Así tendrás pajes para el cielo y para el suelo. Este modo de dar librea no le alcanzan los vanagloriosos. Sea moderado tu sueño, que el que no madruga con el sol no goza del día. Y advierte que la diligencia es madre de la buena ventura y que la pereza, su contraria, jamás llegó al término que exige un buen deseo. Este último consejo que ahora darte quiero, puesto que no sirve para adorno del cuerpo, quiero que le lleves muy a la memoria, jamás te pongas a discutir de linajes, al menos comparándolos entre sí. Por fuerza, en los que se comparan, uno ha de ser el mejor, y del que abatieres serás aborrecido, y del que levantares en ninguna manera premiado. Por ahora dejemos esto aquí, que si mal gobernares, tuya será la culpa y mía la vergüenza. Mas consuélame que he hecho lo que debía en aconsejarte con las veras y con la discreción a mi posible alcance. Encomiéndate a Dios y procura no errar en el primer intento. Quiero decir que siempre tengas firme propósito de acertar en cuantos negocios te ocurrieren, porque siempre favorece el cielo los buenos deseos. Dios te guíe y te gobierne en tu gobierno.
Habría que tomar ejemplo de ese Sancho que tuvo la perspicacia de comprender la conveniencia de dejarse pulir escuchando estas recomendaciones, cuya vigencia sorprende constatar 4 siglos más tarde. Siguen siendo buenos consejos para dar o recibir, sobre todo si tenemos en cuenta cómo nos circundan cada vez más la mala educación, el abandono gradual de los valores éticos y la vulgaridad. Y es que las obras clásicas universales es lo que tienen. Llegan desde muy lejos, nos sobrevuelan retratándonos a su paso por nuestra época y continúan luego su largo viaje dejándonos su legado y sobreviviéndonos. Guardianes de la noche. En el año 1766, el motín de Esquilache hizo peligrar seriamente el reinado de Carlos III. El detonante había sido una sola norma municipal establecida por el marqués de Esquilache, secretario de Hacienda siciliano, que pretendía reglamentar la indumentaria de los madrileños. Prohibió el uso de la capa larga y el sombrero de ala ancha, previendo que bajo los embozos se podía esconder armas para cometer saqueos. Se exigía la capa corta y el sombrero de 3 picos. Este nuevo atuendo, esta misma vestimenta castiza, ya había sido implantada en Madrid 100 años antes por la reina Mariana de Austria, regente de Carlos II. Pero el marqués se había propuesto que la capital más insalubre del continente se equiparase a la modernidad europea. Para ello creó paseos, jardines y pavimentó e iluminó las calles, saneándolas de basura y excrementos mediante fosas sépticas hasta entonces desconocidas en los arrabales. Las verdaderas causas de la insurrección popular habían sido el hambre, el constante aumento de precio de los artículos de primera necesidad y la desconfianza de los españoles hacia los ministros extranjeros del rey. Las malas cosechas y los acaparadores de trigo, principalmente la nobleza y el clero, esperaban codiciosos que los precios continuaran subiendo. La indignación, la rebeldía y la violencia del sentimiento popular crecían. El rey tuvo que aceptar las exigencias del vulgo anunciando el destierro conjunto de Esquilache y los ministros, abaratando el precio de los comestibles y restituyendo la capa larga y el sombrero de ala ancha, con lo que la multitud regresó apaciguada a sus viviendas, lanzando vivas al rey, y así la calma volvió a la villa. Con el tiempo, las capas y chambergos fueron quedando paulatinamente relegados, curiosamente, al atavío de los verdugos. Desde 1765, los empleados municipales conocidos como serenos, oficio tan antiguo como el mismo motín de Esquilache, encendían los faroles que iluminaban el Madrid anochecido. Pero 26 años después, las prevenciones de revueltas callejeras introducidas por el marqués, reinando ya Carlos IV, obligaron a modificar su legendaria tarea, destinándoseles a cambio a velar solamente por la seguridad nocturna. Esto dio pie, en consecuencia, a la creación de otro cuerpo específico, el de los faroleros, que debía ocuparse de los quehaceres que hasta entonces habían correspondido a los serenos. En 1834 se reglamentaron los requisitos para convertirse en un sereno de tomo y lomo. Robustez, agilidad, 5 pies de estatura como mínimo, fuerte voz, de entre 20 y 40 años, y saber leer y escribir para dar los partes, conducta irreprochable y no haber sido procesado por perturbar el orden público, robar, embriagarse u otra causa negativa. Llevaban guardapolvo gris, gorra de plato, un chuzo terminado en punta de lanza, un farol, un silbato y atadas al cinturón las llaves de los vecinos a quienes abrían sus puertas. Tenían prohibido hablar con nadie, debían cantar las horas, las medias y los cuartos e informar del tiempo. Adquirieron fama de ser algo indiscretos por difundir cuanto sucedía en el vecindario, siendo por ello premiados con propinas. Perseguían a malhechores, ayudaban a desvalidos, eran recaderos,
sirena de accidentes y confidente de noctámbulos. En 1955 cambiaron el guardapolvo por un capote gris y acortaron el chuzo. Dejaron de cantar las horas y el clima y se redujo su jurisdicción. En 1976 desaparecieron en favor de los vigilantes municipales que no abrirían ya los portales, provocando por ello las quejas generalizadas entre la población. Años después, a causa de la inseguridad ciudadana, se hizo un intento por recuperar a los tradicionales serenos, pero era ya demasiado tarde y el experimento fracasó. Los serenos habían pasado, triste e indefectiblemente, a formar parte de una historia trasnochada. La seducción de los espejos. Es muy significativa la constante presencia de los espejos en el arte. Han ejercido desde siempre una irrefrenable fascinación. Narciso estaba condenado a vivir sin ver su imagen para no ser cegado por su propia belleza, mas cuando se le infligió el tormento de la sed y se inclinó a beber agua del río, quedó hechizado por su reflejo hasta el momento de su muerte. En el Quijote, don Alonso Quijano lucha contra el caballero de los espejos, al que vence desenmascarando su identidad oculta tras un disfraz revestido de espejos. En A través del espejo, Lewis Carroll le da a Alicia la oportunidad de cruzar al otro lado del cristal para indagar lo que sucede allí y no ser alcanzada. En Las Meninas, Velázquez permite que un espejo capture su propia figura que se cuela como al azar mientras él mismo está pintando su emblemático cuadro. En Drácula, Bram Stoker brinda una clave para descubrir a los vampiros, al impedir que su imagen pueda ser vista en ellos. No olvidemos cuánto ha marcado nuestra infancia el poder del espejo mágico que crearon los hermanos Grimm para la aborrecible madrastra de Blancanieves. El cine ha explotado hasta hoy los poderes del azogue. En la película Una grieta en el espejo, de 1960, se cuenta un mismo conflicto sentimental sucediendo en dos estratos sociales opuestos. La cámara se filtra de un lado al otro del espejo por la fisura del cristal quebrado y refleja cómo encaran ese mismo conflicto estas dos parejas que viven simultáneamente condiciones sociales y económicas distintas. La distorsión de la realidad de los espejos de El Callejón del Gato inspiró a Ramón del Valle Inclán Luces de Bohemia, y allí nació el esperpento como género literario. También los espejos de los camerinos, bordeados de luces, observan inquisitivos la transformación del rostro de los actores con el maquillaje. 7 años de mala suerte nos esperan tras la rotura de un espejo, según la superstición popular. El remedio, arrojar los trozos al río o sepultarlos en tierra sagrada. En lo cotidiano de nuestras vidas es de todos conocido que más de una persona, acaso nosotros mismos, no resiste mirarse fijamente a los ojos en los espejos de su propio hogar, cuando se encuentra a solas bajo el desamparo de la intimidad. Esta capacidad de desdoblamiento, de intrigante dualidad, a veces lúdica o imaginativa, metafísica o filosófica, fantástica o terrorífica, pero siempre misteriosa, tampoco fue dejada de lado por los poetas. Ángel González, Asturias 1925-2008. El espejo se contempla en mi rostro con desinterés frío, seguro de que él es él y yo su circunstancia. Roberto Juarroz, Argentina 1925-1995. Un espejo refleja mi espalda, un espejo me mira cuando yo no lo miro. Tal vez todo mire una cosa cuando esa cosa no lo mira. Quizás la muerte sea el cese de una mirada para que todo lo demás mire hacia allí. Eduardo Galeano, Uruguay 1940-2015. Los espejos están llenos de gente, los invisibles nos ven.
Los olvidados nos recuerdan. Cuando nos vemos, los vemos. Cuando nos vamos, ¿siguen allí? Páginas indelebles. Hace poco fui invitado al cumpleaños del hijo de un amigo. Cumplía 9 y pensé regalarle un libro. No tenía idea de qué leían los libros de hoy. ¿Qué libros suelen leer los niños?, le pregunté al librero. Nada, me contestó. ¿Cómo que nada?, dije sorprendido. No, señor, a los 9 años no leen nada. ¿De verdad? Sí, a lo sumo algo de Harry Potter, Indiana Jones, pero poco más. Salí de allí perplejo y haciendo memoria de qué era lo que leía yo en mi infancia. Recordé avergonzado, lo confieso, que aunque solía hacerme ilusión que me regalaran libros, nunca pasaba de las primeras hojas y así se iban apilando bajo la mesilla de noche. El primero en venirme a la mente es Platero y yo, demasiado poético para mi edad. Solo me deleitó la melancolía del capítulo de la muerte del borriquillo. Otro libro era una aburrida adaptación para niños de la mitología griega. Había también varios sobre piratas de Emilio Salgari. Me asombró a los 12 años El hombre que calculaba, de Malva Tahan, y viví las andanzas de Tom Sawyer, pero creo que no fue hasta los 14 que adquirí el verdadero hábito de la lectura gracias a las novelas policiales y a Conan Doyle. Qué lástima no encontrar un libro para el hijo de mi amigo. Me negaba a recurrir al consabido jueguecito para la PlayStation. Parecía mentira que no hubiese un libro como aquellos de mi preadolescencia que, además de entretener, enseñaban. Entonces llegaron a mi memoria páginas sueltas de un libro olvidado que me dejaron grabadas para siempre algunas de las historias que contaban. Una de ellas era sobre Alexander Graham Bell. Las sorderas de su madre y su esposa le llevaron a experimentar con el sonido y la locución, terminando por inventar el teléfono. Otra era sobre Mark Twain. Yendo en un barco a vapor por el Mississippi, vio a un perrito resbalar en la cubierta mojada y rodar por la borda. Twain gritó para que la tripulación hiciera algo por rescatarlo, pero nadie se inmutó. Entonces se arrojó al río y la nave tuvo que detenerse para socorrer al escritor, que se negó a regresar hasta que el animalito fuese recogido. Otra sobre Edison a sus 12 años. Un ferrocarril se acercaba a un niño que jugaba en las vías a punto de arrollarlo. Se abalanzó sobre él, le arrastró fuera de los raíles y le cubrió con su cuerpo mientras el tren pasaba a escasos milímetros. Su acción fue recompensada con un curso de telegrafía, principio de su carrera como inventor del telégrafo, el fonógrafo, las pilas alcalinas, la transmisión simultánea de mensajes y la bombilla eléctrica. La historia siguiente me gustaba mucho. Lincoln había subido a un tren e, iniciada la marcha, se había apostado, según acostumbraba, tras la barandilla del último vagón, observando cómo la ciudad se alejaba. Se había quitado un guante y comenzaba a quitarse el otro, cuando el primero se deslizó de entre sus dedos y cayó a las vías. Rápidamente terminó de quitarse el segundo guante y, habiendo ya perdido uno, lo tiró detrás del anterior por si acaso alguien pudiese aprovechar el par. La última que citaré era y sigue siendo mi predilecta. A principios del siglo XIX, un caballero de la alta sociedad de Virginia, Estados Unidos, iba conversando por la calle con un amigo suyo cuando vio que por la acera opuesta y en dirección contraria uno de sus esclavos negros se acercaba andando. El esclavo, con un gesto rápido, se quitó la gorra e hizo una reverencia. El caballero alzó la mano, rozó con un dedo el ala de su chistera e inclinó cortésmente la cabeza para retribuir el saludo. El amigo que le acompañaba, escandalizado por este gesto, a su juicio inadecuado dada la condición del vasallo, le increpó. ¿Cómo es posible que te humilles de esa manera saludando a ese siervo con tanta etiqueta? Y encima en plena calle, a la vista de todo el mundo.
Y el caballero, sin inmutarse, respondió: «Los saludo porque jamás permitiré que nadie sea más educado que yo». «Bueno, está decidido. Al hijo de mi amigo le voy a regalar una bufanda». Y con esto nos despedimos y esperamos que hayáis disfrutado los cabos sueltos de Gary. Hasta próximos encuentros, buenas tardes y gracias. Hasta pronto.